buenos días. En esta oportunidad vamos a conversar sobre la Carta Democrática, pero desde el punto de vista de cuántas veces se ha aplicado y cuáles han sido los resultados. Esto es bastante interesante ahora que ya se estableció la comisión de alto nivel integrada por diferentes cancilleres de la República, de nuestra región, van a estar en nuestro país del 20 al 22 de noviembre. Veamos cuándo, cómo y cuáles han sido los resultados de la aplicación de la Carta Democrática. La Carta Democrática Interamericana es un instrumento internacional, pero no tiene el rango de tratado. Por ello es de que no tiene mecanismos de coerción ni mecanismos de ejecución. Es una resolución que se suscribió en el ámbito de la Asamblea General de la OEA. Forma parte de lo que se llama el soft law interamericano, pero sin embargo su legitimidad en los 20 años y más que tiene de funcionamiento se basa en lo político, en la intervención realizada a través de diferentes oportunidades en los países de la región. La única novedad que va a traer la Carta Democrática es que va a permitirle al secretario general ser él quien cite al Consejo Permanente o quien comience a ejecutar este instrumento que tiene esencialmente por objeto el preservar el orden constitucional en todo nuestro continente. Tuvo normas de antecedentes que ustedes están viendo en la pantalla. Veamos primeramente la aplicación de la Carta Democrática en Venezuela. Se va a aplicar por primera vez el 13 de abril del 2002. ¿Y por qué? Porque hay un golpe de Estado que saca al presidente Chávez, se cierra el Parlamento y hay una gran situación de agitación popular. Entonces el Consejo Permanente va a emitir una resolución por la cual aplica la Carta Democrática y busca que se deje sin efecto la alteración del orden constitucional. Y tiene resultados, pues el presidente Chávez retorna al poder para el cual había sido elegido. Luego, esta misión va a continuar brindando apoyo a Venezuela y el proceso va a concluir con unas nuevas elecciones. En el caso de Bolivia, la Carta Democrática se aplicó en 3 oportunidades entre el 2003 y el 2008. La primera oportunidad ocurre cuando el presidente Sánchez de Lozada enfrenta una grave situación de conflictividad. En ese contexto, el Consejo Permanente, aplicando la Carta, expresa su apoyo al gobierno constitucional y hace un llamado para que se supere la crisis que vivía el país mediante el mecanismo del diálogo. Las cosas no se arreglan, el presidente Sánchez de Lozada renuncia, el vicepresidente Carlos Mesa se niega a asumir el cargo por lo complicado de la situación y entonces, según la Constitución, le correspondía al presidente de la Corte Suprema, cosa que efectivamente realiza. Es en todo ese contexto de que la Carta va a ser aplicada y utilizada por el Comité Permanente. ¿Para qué? Para dar apoyo al espacio de diálogo, luego para fortalecer el mecanismo de la democracia, y toda la crisis boliviana se va a solucionar con una reforma constitucional aprobada con un referéndum al cual ya convoca el entonces presidente Evo Morales. Ahora vamos a Nicaragua, que es un caso bastante especial. En el año 2004 y en el año 2005, a pedido del presidente Bolaños, quien era acusado por corrupción y tenía serias críticas de la oposición que amenazaban inclusive con su destitución, es de que va a recurrir al Consejo Permanente a pedir de que se aplique la Carta. Esta acepta la solicitud y se envía una misión de observación, la cual va a dar inicio a un proceso de diálogo que va a terminar con una serie de reformas constitucionales, las cuales no son aceptadas por el presidente Bolaños, lo cual lleva a tener una nueva misión para encontrar salidas democráticas mediante el diálogo a la crisis en Nicaragua. Este proceso va a terminar con elecciones generales donde gana Daniel Ortega, quien hay que señalar en el mes de diciembre del 2021 ha solicitado el retiro de su país de la OEA.
Veamos el caso de Ecuador, donde se va a aplicar la Carta Democrática en dos momentos completamente diferentes. El primero en el 2005, cuando hay una destitución grande de funcionarios. El Consejo Permanente va a aplicar la carta, va a enviar una misión y se va a apoyar a seleccionar a los nuevos magistrados, pues ya no se podía volver a restituir a los mismos. Va a apoyar también en el proceso de reforma constitucional y referéndum que valida la decisión adoptada. Finalmente, en el 2010, cuando hay una fuerte oposición y un desafío a la autoridad del presidente Correa, el Consejo Permanente va a aplicar la Carta Democrática emitiendo una resolución de repudio a este intento de golpe de Estado y todo queda pidiendo que el gobierno informe. Vamos a Honduras. En el 2009 ocurren unas situaciones bastante serias. Se da un golpe de Estado al presidente Zelaya, también acusado por graves actos de corrupción. En consecuencia, el Consejo Permanente no va a tomar la decisión, sino en esta oportunidad la adopta la Asamblea General Extraordinaria el 4 de julio del 2009, aprobando la suspensión del Estado de Honduras por haber tenido un golpe de Estado de la participación en la OEA. Va a enviar una misión a cargo del secretario general y va a alentar a los Estados miembros a que revisen sus relaciones diplomáticas con Honduras. Esta situación de suspensión del país va a durar hasta junio del 2011, en que es admitido nuevamente como un miembro pleno de la OEA. Vayamos al caso de Guatemala. Se aplica la carta en el año 2020, luego hay otro pedido en el 2021. Sin embargo, aquí no vamos a encontrar mayores pronunciamientos, salvo el envío de una misión de alto nivel para que permita que las fuerzas políticas lleven a cabo un proceso de diálogo y se fortalezcan las instituciones democráticas. La última reseña que tenemos es la de junio de este año, en la que se recibió tanto al canciller como al presidente Jean Matei en el seno del Consejo Permanente. En el tema de Perú, la carta se aplica en el 2004 y ahora en el 2022. Sin embargo, ustedes dirán, pero el gobierno de Fujimori también tuvo un acuerdo con la OEA para llevar a cabo una misión de diálogo, sí, pero fue con la carta de la OEA y no con este instrumento, por eso que no forma parte de este paquete de intervenciones. Aquí, en el caso de Perú, recordemos que el presidente Toledo solicita la aplicación de la Carta Democrática y el Consejo Permanente emite una resolución de apoyo al presidente Toledo e invoca a las fuerzas políticas a solucionar sus problemas y no quebrar el orden constitucional. Allí termina la intervención. Y este año, en el 2022, el presidente Castillo, acusando ser víctima de un intento de golpe de Estado, pide la intervención de la OEA a través de la Carta Democrática. Se designa una misión de alto nivel de observación que está llegando a nuestro país en los próximos días. Entonces, como estamos viendo, al no ser la carta un tratado, sino un instrumento que sirve para que puedan intervenir los órganos de la organización, lo primero que tenemos que tener claro es de que la OEA, el Consejo Permanente, van a poder participar, enviar una misión, decir algo, si es que el Estado lo permite. Si el Estado no lo permite, solamente podrán sacar una resolución de apoyo, una resolución de crítica o la Asamblea General aprobar la suspensión del Estado en el seno de la OEA. ¿Qué otra cosa podemos concluir después de la historia tan breve que les he pasado de la participación del Consejo Permanente utilizando la Carta Democrática? Que siempre invocan el diálogo porque no hay otra forma, no pueden utilizar ningún método coercitivo para obligar a un Estado a tomar una serie de decisiones. Y estamos viendo de que en los casos de Bolivia, de Ecuador, de Venezuela, de Nicaragua, donde sí tuvieron un proceso de acompañamiento a la crisis política, esta termina con mesas de diálogo que a su vez fomentan la dación de reformas constitucionales, cuando no de un nuevo cuerpo jurídico
como una constitución y que también se deriva la aprobación de estos instrumentos a referendos populares. Entonces, ¿qué podemos esperar de esta misión de observación que va a llegar al Perú? En primer lugar, en 2 días es muy poco lo que puede observar. En 2 días solamente podrá reunirse con un sector de autoridades, unas del Ejecutivo, otras del Poder Legislativo y algunas entidades de la sociedad civil. Y estando ante una comisión formada eminentemente por funcionarios políticos de los países que integran la región, es altamente probable que la decisión que tomen también se encuentre en ese nivel y no necesariamente en la realidad que acontece en nuestro país. También podemos pensar que el presidente Castillo está utilizando esta alta instancia diplomática para protegerse, porque si vemos en detalle, ¿no? Normalmente los presidentes cuando han ido han sido acusados de actos de corrupción, han pedido el apoyo y luego han obtenido un respaldo a sus decisiones. Entonces, ¿qué se busca? Quizás neutralizar las investigaciones, ya veremos cómo se desarrollan las cosas. Y lo segundo es que se estaría buscando quizás que se abra camino con el apoyo de la OEA a la reforma constitucional y al referéndum, que fue uno de sus principales puntos en la campaña que lo catapultó a la presidencia de la República. Bueno, dejamos de especular, los dejo por ahora y les he entregado abundante información como para que ustedes, como siempre, puedan formarse su propia opinión. Buenos días.